que viene en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que a su letra dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén, amén. La Biblia es nuestro mapa, nuestro GPS, ¿verdad? Si me permite el término, para todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras escrituras, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo 14. Cuando estén listos me dicen amén. 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 En su Biblia aparece como los israelitas cruzan el mar rojo. Amén. Vamos a dar lectura a partir del versículo 1 en adelante y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y hacia el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Hasta ahí. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de entrar en tus sagradas y benditas escrituras. Señor, yo te pido que a partir de este momento la unción de tu Espíritu Santo sea el que tome el control de esta reunión. Que sea tu unción, Padre,
hablando a través de mí, a través de este siervo inútil, Señor, este siervo de barro, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor, por medio de mi boca, de mi espíritu, Señor. Que tú seas el único que se lleve la honra, el poder y la gloria en esta reunión y en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén, amén. Amén. Puede tomar su asiento. Como acabamos de ver en nuestro texto de inicio de servicio, estamos tratando el tema de cuando el pueblo de Israel estaba por cruzar el Mar Rojo. Para entrar un poco en contexto de nuestro texto base, recordamos cómo en Éxodo 12 Dios había culminado las 10 plagas sobre Egipto, entre las cuales la última habla acerca de la muerte de los primogénitos, todo primogénito egipcio, tanto de hombre como de bestia, y es porque Dios estaba cumpliendo la promesa que le había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, de llevar a su tierra hacia una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Y bajo este contexto es una promesa que también nos hace a ti y a mí, de que cuando Dios nos saca de Egipto, es porque Dios nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿A qué me refiero? Espiritualmente estamos hablando una nueva vida, una vida transformada, una vida en la cual vamos a ser libertados o fuimos libertados de la esclavitud del pecado, fuimos libertados de los vicios, fuimos libertados de las depresiones, fuimos libertados de la enfermedad, fuimos libertados del quebrantamiento, y que nosotros por pura misericordia de Dios, por su favor, por su gracia, por su amor, nos saca de ese mundo de Egipto que tipifica toda filosofía, toda ideología que nada tienen que ver con las escrituras de Dios, pero que tienen que ver con las filosofías del mundo. Nos saca de ahí para llevarnos a una tierra prometida. Dios estaba cumpliendo su promesa de libertar a su pueblo, y dice la palabra de Dios que se estaban cumpliendo 430 años de esclavitud. Y después de Éxodo 12, Éxodo 13, en donde habla acerca de las plagas, dice la palabra de Dios que llegamos en Éxodo 14, cuando Jehová se dirige a Moisés y le dice: dile al pueblo que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios había cumplido esa promesa, y ahora el pueblo de Israel, después de salir de Egipto, van caminando hacia la tierra prometida, pero no por un camino recto, sino que Dios los iba a llevar hacia la tierra prometida, pero antes iba a culminar su obra de exterminar al pueblo de Dios, a su pueblo, al pueblo de Israel, iba a libertar definitivamente de sus opresores, del pueblo egipcio. Y aquí entra algo muy, muy importante en la vida del cristiano. En ese momento Dios les dice: van a conducir, los voy a llevar a la tierra prometida, pero van a caminar hacia el desierto. Es decir, en sentido contrario o en sentido opuesto de donde estaba la tierra prometida. Y esto nos lleva a un momento de reflexión en el cual el pueblo de Israel en su mente pudo haber dicho: es que la tierra prometida es hacia esa dirección, la tierra de Canaán es hacia la derecha, y tú, Moisés, nos está diciendo que vayamos hacia la izquierda, donde no hay salida, donde está el mar. Nada tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad? El camino recto. Y es ahí donde la fe del cristiano empieza a ser puesta a prueba por Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se le sigue con el razonamiento, con la lógica, con el sentido común. A Dios se le sigue por fe y por obediencia. Amén. Amén. Por eso es que esta conferencia se llama Obediencia y Fe. Repita conmigo: obediencia y fe. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba acampando en Pijahirot. Y sabes que en el original Pijahirot significa boca del desfiladero,
Y hay una segunda acepción que también significa puerta a la libertad. O sea, es algo paradójico, es algo contradictorio. Dios los estaba llevando a una boca del desfiladero, es decir, frente al mar, donde no había escapatoria, y al mismo tiempo los estaba llevando a la puerta de la libertad. Y esto nos tiene que llevar a algo, a reflexionar en la vida del cristiano, que muchas veces por llegar, o más bien por obedecer las órdenes de Dios, nos podemos sentir acorralados en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando llegamos a los pies de Jesucristo, nuestra vida empieza a ser transformada, empieza a ser renovada, y muchas veces vamos a ver caos en nuestro comenzar, en nuestra caminata en Cristo Jesús. Es cuando muchas veces decimos, es que ahora que estoy en Cristo Jesús, ahora que ya estoy empezando a obedecer la palabra de Dios, estoy empezando a poner por obra en mi vida sus principios, sus mandamientos, empieza a haber caos en mi vida, empiezo a sentirme como en la boca del desfiladero, veo caos, pero ¿sabes qué? Lo que para el hombre puede significar caos, para Dios es un reordenamiento en tu vida y en mi vida. Por eso es que te digo que a Dios se le sigue por medio de la obediencia y de la fe. Dicho sea de paso, ¿sabe usted cuál fue el éxito de Jesús y los profetas? La clave del éxito de Jesús y de los profetas fue la fe y la obediencia. Si tú quieres ser una persona que como Jesús y los profetas tengan éxito en su vida, tenemos que aprender a ser obedientes y a tener fe en lo que Dios nos manda. A veces vamos a tener que hacer cosas que o vivir cosas que frente a nuestro razonamiento, nuestro sentido común no tienen sentido. Como ahorita te mencionaba, puede haber caos en tu vida, en tu caminar en Cristo Jesús, y para ti puede ser una tragedia, como por ejemplo la pérdida de una relación interpersonal. Puedes decir, ahora que estoy en Cristo Jesús, ya perdí esta relación, y para ti puede resultar, ante tu razonamiento, ante tus ojos físicos, puede resultar un caos, pero es Dios que está reestructurando tu vida, mi vida. Y dice la palabra, es que así estaban este pueblo de Israel, estaban encerrados, dice el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Así te puedes sentir tú en algún momento, en tu caminar en Cristo Jesús, encerrado al filo del desfiladero. Pero sabes, como dice ahí esta segunda acepción que acabamos de decir, es la puerta hacia la verdadera libertad. Recordemos que Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud del pueblo egipcio, que fue lo que hizo con nosotros cuando nos libertó del pecado, nos lleva hacia la libertad, solo que la libertad de Dios no es como la libertad del hombre. La misma palabra de Dios menciona en el Nuevo Testamento, porque vosotros hijos fuisteis llamados a libertad, solo que no utilicéis la libertad para pecar, sino servíos los unos a los otros. Nosotros fuimos llamados a libertad, pero no para conducirnos como queremos, sino para que nosotros nos conduzcamos ahora en servicio y en obediencia a Dios. Amén. Amén. Así como Dios dice que el pueblo de Israel es su pueblo escogido, tú y yo somos escogidos como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia sin mancha, sin tacha, limpia, preparada, dispuesta, ataviada para las bodas del Cordero. Amén. 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 Esa es una libertad diferente a la libertad que te ofrece el mundo. El mundo te ofrece una libertad en la que tú puedes pensar, bueno, yo soy libre de hacer lo que quiera, yo puedo alcoholizarme, yo puedo drogarme, yo puedo ser una persona promiscua, pero no le hago daño a nadie. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todo eso no conviene al hombre. La verdadera libertad es la verdadera libertad que viene del Espíritu a nuestras vidas. La libertad de conducirnos en una vida de bien, en una vida en plenitud, en una vida
que agrade a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque es para nuestro bien. Amén. Amén. Dice en Salmo 92:5: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Voy a repetir aquí una vez más: muy profundos son tus pensamientos. Y en esa reestructuración que Dios puede estar en tu vida, muchas veces podemos pensar que debemos de recurrir a Dios como última instancia, pero ¿sabes qué? Con una mente renovada debemos de pensar que Jesucristo no es nuestra última salida, más bien es la única salida que debemos de tener en nuestra vida. Jesús tiene que ser el principal guía en todas las decisiones y en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Versículo 5 de nuestro texto base. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Aquí vamos a ver dos puntos muy importantes. Dios había conducido al pueblo de Israel hacia el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas Él quería, y Dios había planeado, glorificarse a través del ejército egipcio. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces tú te vas a sentir acorralado en una o diferentes áreas de tu vida, te vas a sentir presionado, te vas a sentir sin esperanza, pero ahí es donde Dios se quiere glorificar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que reconozcamos, tanto tú como yo, cuán finitos somos sin Él. ¿Cómo somos inservibles si Dios no está en nuestra vida? Si Dios no obra en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios iba a glorificarse a través de destruir al pueblo de Egipto, a Faraón, a su ejército. Y en el punto número 2 que ahorita vamos a ver de este texto, de este versículo que acabamos de leer, Dios había sacado de esclavitud y los conduciría a la tierra prometida, pero antes tenía que procesarlos en el campo de batalla por medio de la obediencia y la fe. Una de las cosas que tenemos que tener presentes es que cuando tú y yo llegamos a los pies de Jesucristo, comienza nuestro caminar en la fe, Dios va a procesar tu vida y Dios va a procesar mi vida. En fe, en obediencia, en carácter, en humildad. Dios va a tener que procesarnos. Dios había sacado del pueblo a su pueblo de Egipto, pero el problema es que Egipto no había salido del corazón de su pueblo. Y muchas veces sucede así en la vida del creyente. Dios nos ha sacado del mundo, pero muchas veces no hemos podido sacar el mundo de nuestro corazón y vivimos añorando cosas pasadas. Hay personas que muchas veces ya llevan 1 año, 2 años, 3 años, ya llevan mucho tiempo caminando en la palabra de Dios, pero no han querido modificar diferentes áreas de su vida. No han permitido que Dios obre en ellos. No han permitido que ese proceso de renovación se dé en sus vidas. Y ese es un riesgo que podemos conllevar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no puede ser burlado. Hay momentos en los cuales nosotros podemos desviarnos, pero siempre va a haber un momento en el cual Dios va a decir: ¿sabes qué? Yo di tiempo a que te arrepintieras. Yo di tiempo a que volvieras a mí. Yo di tiempo a que reflexionaras. Pero como no has querido hacer caso, ahora voy a entrar yo en tu vida y te voy a disciplinar. Ningún amén, ¿verdad? Amén. Es parte del proceso.
La misma palabra de Dios dice en Hebreos 12, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban y al momento de recibir la disciplina no era grato, ¿cuánto más no nos ha de disciplinar el Padre de las luces, el Padre de los espíritus? Y si nos disciplina es porque nos ama, ¿verdad? Amén. A nosotros cuando teníamos nuestros hijos pequeños, no nos era grato disciplinarlos, ¿verdad? No nos era grato darles un varazo, ¿verdad? Sin embargo, sabíamos que era por su bien. Hoy que hemos crecido, sabemos que esa disciplina era necesaria en ese momento de nuestras vidas. Y que gracias a esa disciplina, hoy somos personas de bien. Hoy somos personas que tratamos de dar un buen ejemplo en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén. Por eso es que Dios los iba a llevar por ese camino, porque Dios iba a trabajar con ellos. Dios iba a renovar su mente. Y el pueblo de Israel había salido de Egipto de 430 años de esclavitud, pero su mente tenía que ser renovada. Tenían que dejar toda la contaminación de Egipto. Ustedes recuerdan cómo más adelante, cuando Moisés sube al monte Sinaí a recibir el decálogo, las tablas de la ley de Dios, el pueblo, al ver que habían pasado 40 días y que Moisés no regresaba, ¿qué fue lo que dijo el pueblo? Este Moisés ya se tardó mucho, no regresa. ¿Quién puede sobrevivir? Estoy parafraseando, 40 días, 40 noches sin beber, sin comer allá en el monte Sinaí. Moisés ya se debe haber muerto. Vamos a hacer un becerro que nos conduzca por este desierto y que nos lleve a la tierra prometida. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? Construyó un ídolo. Y muchas veces sucede así en la vida del creyente. A veces, a falta de obediencia, a falta de fe, a falta de esperar los tiempos perfectos de Dios, el hombre empieza a trazar su propio camino. El hombre incluso puede convertirse en su propio Dios y decir, bueno, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que hay camino que para el hombre son rectos, pero que su final es camino de muerte. En otra porción de la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Ahí es donde nosotros tenemos que saber, entender que los tiempos de Dios son perfectos para obrar en nuestra vida durante nuestro proceso de crecimiento en la vida cristiana. Amén. Amén. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano portentosa. Aquí quiero subrayar cómo dice la palabra de Dios que Dios mismo había endurecido el corazón de Faraón. ¿Y sabes qué? A veces Dios va a permitir que el enemigo ejerza cierta presión sobre ti. ¿Para qué? Para que crezcas en fe, para que crezcas en obediencia, para que crezcas en carácter. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores, autoridades en las regiones celestes, ¿verdad? Nuestra lucha es espiritual. Amén. Amén. Y dice ahí, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aquí vemos cómo el pueblo de Israel de cierta forma también había olvidado las 10 plagas con las cuales Dios los había libertado del yugo de Faraón. Y muchas veces sucede así en la vida del cristiano. En ese proceso de esperar, en ese proceso de obediencia, en ese proceso de fe, a veces podemos caer en el error de olvidar todas las maravillas, los milagros que Dios ha hecho en nuestro pasado, ¿verdad? A veces son a esa falta de fe y de saber esperar los tiempos de Dios, comenzamos a olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida y en mi vida en el pasado. Fíjate lo que dice en el Salmo 103, versículo 1. Dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. Amén.
El Señor perdona tus maldades y sana tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. Vemos como aquí el salmista, en los 2 primeros versículos, le está dando una orden a su propia alma, es decir, a sus propias emociones. Le dice: bendice alma mía y todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones. El pueblo de Israel había olvidado los milagros, las plagas de las ranas, la oscuridad, el granizo, cómo se había convertido el río Nilo en sangre. Y muchas veces podemos caer en ese error, como ahorita te decía, de olvidar los favores que Dios ha hecho en nosotros. Nunca olvides cómo Dios siempre ha estado contigo. Mayormente ahora que estás en los pies de Cristo, Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a desamparar. ¿Sabes por qué? Porque fuiste comprada a precio de sangre. Amén. Hubo una persona inocente que murió por ti y por mí. Y dice la palabra de Dios que si Dios dio a su Hijo, que es lo más grandioso que tiene, ¿cuánto más no nos dará esas cosas? Pero ¿sabes? Muchas veces tenemos que ser pacientes y sabios, sobre todo en aceptar que Dios nos va a dar únicamente lo que necesitamos. A veces solemos pedir cosas durante un momento en el cual no nos hemos dado cuenta que no es el tiempo, porque no tenemos la capacidad para manejar ese tiempo, ese tipo de bendición. Una bendición antes de tiempo se puede convertir en una maldición. Una persona que, por ejemplo, anhela finanzas, si no tiene la sabiduría para manejar las finanzas, se puede convertir en una maldición, ¿verdad? Personas que a lo mejor, por ejemplo, se pueden sacar la lotería, una herencia, pero no tienen la sabiduría para manejar las finanzas, ¿cómo terminan? Alcohol, droga, mujeres, libertinaje. Por eso te digo que una bendición antes de tiempo se puede convertir en una maldición. Y nosotros tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser sabios para saber esperar los tiempos perfectos de Dios. ¿Sabes? Dios no necesita ayuda. A veces viene ese pensamiento a mi mente cuando mis maestros en la palabra de Dios, cuando llego a los pies de Cristo, siempre me decían: Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que lo ayudes. Él sabe cuándo hacer las cosas en tu vida. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener muy presentes. Por eso dice ahí: nunca olvides sus beneficios. Él sabe cuándo te va a beneficiar. Él sabe cuándo te va a bendecir a ti y a mí. Amén. Amén. El pueblo de Israel había olvidado fácilmente quién estaba peleando por ellos. Versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Vean la mentalidad que tenía el pueblo de Israel, en la cual más que un clamor de ayuda, se convierte en un clamor de reclamo. Y dijeron a Moisés, versículo 11: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El pueblo de Israel, en lugar de clamar de una forma humilde la ayuda, la bendición y la protección, la salvación de Dios frente a su enemigo, le estaba reclamando a Moisés, siervo de Dios. Le estaba diciendo: ¿para qué nos sacaste de allá? Preferíamos haber muerto allá en Egipto. Y eso te habla de una mente no renovada, tanto del pueblo de Israel como en la vida del creyente. Muchas veces el creyente, en lugar de pedir una ayuda de una forma muy humilde a Dios, una salvación,
empieza a reclamar y empieza a blasfemar. Y empieza a decir, ay, es que antes cuando estaba en Egipto, es decir, en el mundo, hacía negocios ilícitos y tenía dinero. Hoy que ya soy en Cristo Jesús, hasta el trabajo perdí. Sin darse cuenta que Dios está reestructurando su vida. Ve de una forma lineal, no ve de una forma amplia. El hombre natural siempre tiende a ver lo físico. El hombre espiritual siempre tiende a ver lo espiritual. Amén. Amén. Tú y yo tenemos que tener un nuevo entendimiento en Cristo Jesús, de no ver las cosas o dejarnos guiar por vista. Dice la palabra de Dios que nosotros no nos guiamos por vista, sino por fe. Amén. Amén. Dice en 1 Corintios 10:13, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí puede usted ver que no solamente Dios nos ha dado la capacidad de poder salir avantes, no solamente de la tentación, sino también de la prueba. Dice la palabra de Dios que Dios no permitirá que seamos tentados o probados más allá de lo que podamos aguantar. Dios sabe la capacidad que tú tienes de aguantar una prueba. Dios no te va a poner una prueba más allá de lo que tú y yo no podamos soportar. Amén. Amén. Y el pueblo de Israel estaba endurecido. Su corazón aún estaba en Egipto. Su mente. Y por eso este tipo de actitudes que tenía el pueblo de Israel es la misma actitud que mucha gente tiene aún ya caminando cierto tiempo en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en Proverbios 12, verso 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. ¿Recuerda usted lo que ahorita le decía, que Dios no necesita ayuda? Muchas veces podemos estar tentados a decir, bueno, es que yo le voy a hacer de esta forma, veo que como que Dios está tardando y voy a hacer las cosas de esta manera, a lo mejor Dios necesita un poquito de ayuda, ¿verdad? ¿Recuerda usted el caso de cuando el profeta Samuel le había dicho al rey Saúl, espera cuando yo llegue, cuando estés frente a tus enemigos, porque yo voy a ofrecer sacrificio para que Dios te dé la victoria? Y el rey Saúl, al verse rodeado de los filisteos y que el pueblo empezaba a desertar, él tomó la iniciativa de empezar a ofrecer sacrificio a Jehová. Y cuando llega Samuel le dice, ¿qué has hecho? Le dice, es que como vi que tú no llegabas, empecé a ofrecer sacrificio. Y lo reprende Samuel, le dice, locamente, tontamente has hecho esto. El rey Saúl no le estaba permitido quemar sacrificio. Él trató de ayudar a Dios de cierta forma, pero Dios ya tenía todo fríamente medido, ya lo tenía planificado. Y sabes, así sucede en tu vida. Dios no necesita que tú hagas las cosas a tu manera. Dios tiene el control de todas las áreas de tu vida cuando tú, subrayo, cuando tú eres obediente y cuando tú y yo tenemos fe. Amén. Fe y obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, cuando tú y yo tenemos fe, puedes tener la plena certeza de que Dios va a obrar en su justo momento. Dice la palabra de Dios que la hoja del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Amén. Y en el libro de Hebreos dice que Dios sostiene el universo
con el poder de su mano. Amén. Amén. El pueblo de Israel no se daba cuenta que Dios los había conducido al desfiladero, porque Dios los había conducido también a la puerta de la libertad. Pero sabes, muchas veces podemos caer en el error de tener pensamientos en los cuales podemos llegar a la conclusión de decir es que Dios ya se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Y esos pensamientos de ansiedad, de incertidumbre, de preocupación, muchas veces son dardos del enemigo que vienen a robarte tu paz. Dice la palabra es que el enemigo no vino a otra cosa sino a qué, a robar, a matar y a destruir. No permitas que pensamientos que no son de paz, que no son de fe, que no son de obediencia, predominen en tu mente, predominen en tu espíritu y predominen en tu vida. Tienes que ser un hombre de fe, tienes que ser una mujer de fe, que creas que en todo momento Dios siempre va a estar contigo y conmigo. Amén. Amén. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Fíjate, aquí dice la palabra es que Moisés le dijo al pueblo de Israel: no temáis, estad firmes. Aquí hay algo muy importante. Fíjate, Moisés también estaba acorralado junto con el pueblo de Dios frente al mar. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Moisés no tenía miedo en ese momento? ¿Por qué en Moisés no había incertidumbre, no había preocupación? Tenía una mente diferente a la del pueblo que se estaba quejando y que tenía miedo porque venía sobre ellos el ejército más poderoso del mundo, el ejército egipcio. ¿Por qué Moisés no tenía miedo? ¿Por qué Moisés les dice: no tengan miedo, estén firmes? ¿Sabes por qué? Porque Moisés, antes de llegar a esa situación, Moisés ya había entablado una relación con Dios desde tiempo atrás. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios se le manifiesta a Moisés por medio de la zarza? Que Moisés ve que hay una zarza ardiendo pero que no se consume. Y cuando Moisés va y tiene un encuentro con Dios, Moisés ya había tenido había comenzado su relación con Dios desde ese tiempo hasta la salida del pueblo de Egipto. Por eso es que él tenía una mente renovada. Una persona que ya ha caminado con Dios tiempo atrás, que ha tenido una relación constante con Dios, muy difícilmente va a caer en desesperación en el momento de la prueba. Por eso es muy importante que tú y yo, como siempre lo he dicho, tú y yo tenemos que mantener una relación con Dios día con día, todo el tiempo. Por eso es que muchas veces les pregunto: ¿cuánto tiempo al día le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos capítulos de la Biblia lees al día? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo estamos en permanente contacto durante el día con Dios? ¿Por qué te digo esto? Porque siempre se los he mencionado. Siempre va a haber momentos de prueba en tu vida y en mi vida a causa de que vivimos en un mundo caído. ¿Y cómo vas a enfrentar el momento de estar frente al mar rojo, encarcelado, encerrado, en un callejón sin salida, con el enemigo a tus espaldas? ¿Cómo vas a tener esa fortaleza de decir como Moisés: no temas, estad firme? Tenemos que ser muy sabios para tomar en cuenta las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana de la boca de Dios. ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesucristo resistió la tentación de Satanás cuando Él estuvo 40 días y 40 noches en el desierto? Él estuvo en una constante relación con Dios. Dice la palabra es que después de 40 días Jesús tuvo hambre. O sea, pero esos 40 días
Jesús había estado en una relación con el Padre. Si tú te mantienes en una relación con el Padre, tú vas a tener la fortaleza espiritual para mantenerte firme, para no temer en el momento de la prueba. Amén. Amén. Dice el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Fíjate, aquí en el versículo 14 dice la palabra de Dios que Moisés le está diciendo al pueblo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay batallas que, si bien es cierto, nosotros vamos a tener que pelear, hay batallas en las cuales Dios va a pelear por ti. Amén. ¿Ningún amén? Amén. Dios va a pelear por ti. Amén. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida en las cuales ni tu dinero, ni tu poder, ni tu reconocimiento, ni tus posesiones materiales te van a poder sacar adelante de la prueba, sino solamente Dios. Amén. Primera Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Se da cuenta que estas son de cierta forma las mismas palabras que Moisés le dio al pueblo de Israel? Lo voy a repetir una vez más. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sobre quién tienes que echar tu ansiedad? Sobre Dios, ¿verdad? En el momento de la aflicción lo tienes que descansar en Dios. ¿Sabes que hay mucha gente que cuando está en los momentos de prueba ni siquiera duerme? Aún tomando pastillas, antidepresivos y demás. Jesús dijo, venid a mí los que estén, ¿qué? Cansados. Yo los haré descansar. ¿Cómo escribió el salmista? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. ¿Se da cuenta cómo es importante memorizar versículos en la Biblia para los momentos de prueba? Sí. Cuando dice, aunque ande en valle de sombras, nada temeré, porque soy. Ajá. Amén. Amén. Qué agradable es para un pastor escuchar que sus ovejitas van avanzando. Amén. Amén. Versículo 6. Y tú, alza tu vara, Dios le está hablando a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Fíjate, aquí dice la palabra de Dios que Dios le está diciendo a Moisés, y tú alza tu vara y extiende tu mano. Imagínense, Dios le está diciendo a su siervo Moisés, levanta tu vara y levanta tu mano. ¿Qué puede una vara contra el ejército más poderoso del mundo en ese tiempo? Una simple vara, nada, ¿verdad? O sea, contra armamento, contra caballos, contra carruajes. ¿Qué es una vara? Nada, ¿verdad? No le puede hacer, físicamente no le puede hacer nada. Pero en manos de Dios, esa vara representaba el poder y la autoridad de Dios, que es más poderosa que cualquier ejército en esta tierra, que es más poderosa que Satanás y sus demonios, que es más poderosa que aquel enemigo que te quiera perseguir. Fíjate, dice ahí, alza tu vara y extiende tu mano. Ante los ojos del mundo, ante la lógica, una vara es algo
que no es algo insignificante ante un armamento. ¿Y esto qué quiere decir? Que muchas veces siempre Dios ha puesto dones, talentos, habilidades en cada uno de nosotros y que Dios espera que nosotros los explotemos. Quizás ante tu razonamiento tú puedes decir que yo no sé hacer tal cosa, pero Dios siempre pone talentos y habilidades en cada uno de nosotros que Dios espera que los explotemos en el momento de la prueba. Amén. Amén. Hay cosas que tú puedes hacer que yo no puedo hacer. Y así sucesivamente. Tú puedes a lo mejor decir en tu mente, es que pues yo solamente sé hacer esto. Pero ¿sabes qué? Si Dios te dio un talento, ese talento, si tú lo pones bajo el dominio de Dios, pones en manos de Dios tu situación, Dios puede hacer una gran proeza en tu vida. Amén. Y muchas veces sucede que así como el pueblo de Israel estaba acorralado entre el desierto, el mar y el ejército enemigo, a veces tú y yo podemos estar acorralados en la vida en diferentes circunstancias. Y es ahí, bajo la presión, donde surgen esos talentos escondidos, dicen algunos. Por citar un ejemplo, yo muchos años me dediqué a manejar. Y cuando estuve en la necesidad, estuve en el quebrantamiento, estuve en la humillación, llego a la palabra de Dios y empiezo a descubrir que Dios me empieza a dar me había dado un talento para escribir. Si yo no hubiera padecido ese quebrantamiento, esa humillación, esa aflicción, ese momento de prueba, jamás hubiera explotado ese talento que Dios me había dado de escribir, un talento que yo desconocía, un talento oculto. Se da cuenta cómo incluso de las pruebas, de los momentos difíciles, Dios puede sacar cosas muy buenas en tu vida y en mi vida. Amén. Amén. Esa es la mente de Dios. El hombre ve de una forma lineal, como lo mencioné hace rato, pero Dios lo ve de una forma panorámica. Amén. 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 Tú y yo tenemos que ser, como lo mencionamos durante la enseñanza, hombres y mujeres que no nos dejemos guiar por lo terrenal, sino por lo espiritual. Dice Amén. la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Lo voy a repetir una vez más. El justo por la fe vivirá. Amén. Tú vivirás y no morirás. Amén. Más fuerte es el que está conmigo. Yo no sé cuál sea la situación que tienes en la espalda del enemigo, pero ¿sabes qué? Es más fuerte el que está contigo. Amén. Y Él es el que te va a dar la victoria. No temas, estar firme, porque ese ejército, ese enemigo que hoy te tiene contra la pared, para nunca más lo verás. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Nadie le da un aplauso al Señor? Sí. Claro que sí. Amén. Dice en Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué bonitos versículos, ¿verdad? Lo voy a repetir una vez más. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Recuerda usted cuando el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, menciona que sus amigos habían sido arrojados al horno de fuego? Y cuando el rey Nabucodonosor dice: ¿quién es ese cuarto hombre que parece como el Hijo de Dios? Dice: y ahora que salen, y cuando salen del horno de fuego, ni uno de sus cabellos se había quemado, y ni siquiera olían a quemadas sus vestiduras. Y ese es el momento en el cual es cuando tú ves que Dios siempre ha estado contigo.
Por eso dice ahí, Amén. cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y estoy terminando. Versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al oír se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Vemos como aquí Dios, que no necesitó ayuda, destruyó al ejército más poderoso del mundo en ese entonces para que su nombre fuera glorificado. Amén. Si Dios lo hizo en el pasado, hoy Dios lo va a hacer en tu vida. Amén. Yo no sé Amén. cuál sea ese ejército que te está persiguiendo, sea la enfermedad, sea incluso la falta de fe, sea algún vicio, sea algún quebrantamiento en tu matrimonio. Dios lo va a destruir para que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Salmos 24:8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Qué forma de exaltar a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Salmo 24:8, lo repito. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Sabes que tú tienes un Dios que en esta mañana está peleando esa batalla. Amén. Lo único que tienes que hacer es mantenerte firme, tener fe y obediencia. Obediencia sobre todo. Recuerde lo que le dije hace un momento. La clave del éxito de Jesús y de los profetas fue la fe y la obediencia. ¿Quieres tener victoria en tu vida? ¿Quieres obtener conquista? ¿Quieres que Dios destruya a ese enemigo que te estás echando? Tienes que ser obediente y tienes que tener fe. Amén. 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 Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos da, Señor. Esta palabra que nos llena de fortaleza, Señor. Hoy sabemos que vamos de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria, Señor. Que tú no nos has dejado, Señor, que no importa que el enemigo que nos esté acechando sea grande, sea poderoso, Señor. Tú eres más grande que cualquier enemigo que nos quiera acechar, Señor. Tú eres más grande que la enfermedad. Tú eres más grande que cualquier vicio, Señor. Tú eres más grande que cualquier quebrantamiento. Tú eres más grande que cualquier aflicción que podamos estar viviendo, Señor. Hoy sabemos, Señor, que esa aflicción, ese quebrantamiento, esa enfermedad, Señor, únicamente es el escenario para que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Para que nosotros demos testimonio, Señor, que el Dios que libertó a su pueblo y destruyó a su enemigo frente al mar, Señor, es el mismo Dios que nos guía hoy hacia la victoria, Señor. Gracias, Padre, por tan grande regalo de amor, Señor, por tan grande misericordia, por tan grande bendición, Señor, tenerte a ti, Señor. No permita, Señor, que nos separemos, Señor. Hoy nos comprometemos, Señor, a tener fe y obediencia en lo que tú nos mandes, Señor. Así como tú le pusiste a un líder, Señor, a tu pueblo, Moisés, para que obedeciera, Señor. Hoy nosotros, Señor, te reconocemos, Señor Jesús, como nuestro líder, como nuestro guía, como nuestro protector, aquel que pelea nuestras batallas, y sabemos que tú nos vas a dar la victoria. La iglesia dice gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hemos terminado, esperamos que este mensaje sea de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima.